Hola mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestro catecismo. El tema de hoy es ¿cómo evangeliza la iglesia? No me avergüenzo del evangelio, pues es una fuerza de salvación para todo el que cree. A veces se cree que anunciar el evangelio es para personas privilegiadas. Yo no sé hablar, eso no es para mí, decimos con frecuencia. Sin embargo, no se predica solamente hablando. Tenemos muchas maneras de hacerlo. El problema es querer y arriesgarse. En cada época, lugar y cultura, la Iglesia adopta diversas formas de evangelización. Pero en el fondo, algunas de esas formas de evangelización nunca pasarán: el testimonio, la palabra y el contacto personal. Hablemos del testimonio de vida. En primer lugar, la buena nueva debe ser proclamada mediante el testimonio. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a quienes dan testimonio que a quienes enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Esto está en Evangelii Nuntiandi 41. Comprender, aceptar, vivir en comunión de vida, perdonar, servir a aquellos con quienes compartimos nuestra existencia, produce en ellos deseos de ser así y hacer lo mismo. El testimonio es, pues, una proclamación clara del mensaje de Jesús. Otra forma de evangelización es predicando la palabra. La Iglesia evangeliza también predicando la palabra en las celebraciones litúrgicas y en la catequesis. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, según dice Evangelii Nuntiandi número 22. San Pablo insiste en la importancia de la evangelización. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Esto está en Romanos 10, 14 al 15. Igualmente exhorta a Timoteo diciendo: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, enseña, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo dice 2 Timoteo 4, 2. La predicación de la palabra es, pues, fundamental en la evangelización. Ahora hablemos del contacto personal. Es otra forma de evangelizar mediante el diálogo de persona a persona. Esta forma la empleó mucho Jesucristo, con la samaritana, Zaqueo, el ciego de nacimiento, etc. Transmitir nuestra propia experiencia de fe dentro de un clima de comprensión, cordialidad y acogida deja huellas en el corazón del hombre. Nos constituye en evangelizadores. Así, mediante la predicación de la palabra y con el testimonio, han evangelizado a lo largo de la historia de la Iglesia los papas, los obispos, los presbíteros y diáconos, las religiosas y religiosos y muchos apóstoles seglares integrados a la pastoral de la Iglesia. Así lo continúa haciendo la Iglesia hoy con la colaboración de todos. Tácitamente o a grandes gritos, pero con fuerza, se nos pregunta: ¿creemos verdaderamente en lo que anunciamos? ¿Vivimos lo que creemos? ¿Predicamos lo que vivimos? Guiados por el apóstol Pablo, que nos dice: «Ay de mí si no evangelizo», 1 Corintios 9:16. Comprometámonos a ser evangelizadores, ante todo con el testimonio de nuestra propia vida y recordando a Jesús, que nos pide rogar al Padre que envíe apóstoles a su iglesia. Oremos por los misioneros, por los catequistas, por los sacerdotes, por los religiosos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. A cada petición respondamos: envía, Señor, apóstoles a tu iglesia. Para recordar,
¿Cómo evangeliza la iglesia? La iglesia evangeliza de diferentes maneras, sobre todo por medio del testimonio de vida, por la predicación de la palabra, la catequesis y el contacto personal. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por seguir conmigo esta serie sobre catecismo católico. Espero que aprendan cada vez más y encuentren más sentido a nuestra iglesia. Puedan enamorarse de Jesús, de sus enseñanzas. Pidamos para que podamos ser ejemplo de vida para otros, porque de nada nos sirve tratar de enseñarles a otros si llevamos una vida de desastre, donde no cumplimos los mandamientos, no asistimos a la Eucaristía, no participamos de la Eucaristía, no santificamos el domingo o los días sagrados, o tenemos un mal ambiente familiar, no hay paz o armonía en nuestra casa. O sea, hay muchas cosas que podemos nosotros pedirle a Jesús que nos ayude a mejorar. En mi caso ha sido la paciencia, porque a pesar de que he sido paciente, hay cosas que últimamente me han irritado fácilmente. Entonces, ahí estoy en este proceso. Y la otra cosa es no juzgar a nadie. Esto es muy difícil, sobre todo al comienzo, cuando estamos acostumbrados a hablar de cualquier tema que alguien traiga a la mesa, en cualquier ambiente social, deportivo o hasta en la misma iglesia. Y en nuestro pensamiento también, tratar de, en vez de criticar, orar por esta persona que está haciendo algo equivocado. Podemos también con la palabra de Dios enseñarle, mira, esto está mal, según lo que nos enseñó Jesús, pues nosotros no debemos decir mentiras, por ejemplo, debemos ser honestos. Debemos amarlo a Él, al Padre y al Hijo, sobre todas las cosas. No debemos tener ídolos, pero nuestros ídolos de hoy día son muchos, empezando por el dinero, para muchos es el deporte, los partidos de fútbol o incluso un candidato político se convierte en ídolo, las estrellas de la farándula, ahora están los influencers, en fin, hay muchos ídolos, el dinero, la comida. Entonces, si nosotros amamos a esas cosas o personas más que a nuestro propio Padre y a nuestro Señor Jesucristo, no estamos cumpliendo con el primer mandamiento. Esa sería la más común evangelización que nosotros podemos llevar a otros. Dios los bendiga y hasta la próxima.